Plenamente Humanos, con Umbelina González, porque nunca dejamos de aprender. Hola, ¿qué tal? Yo soy Umbelina González y les doy la más cordial bienvenida, como siempre, a que me hagan el favor de tener su atención, su escucha y que estén pendientes de lo que comentamos en este espacio. Esto es Plenamente Humanos, porque nunca dejamos de aprender. Y hoy, 25 de enero de este 2003, este enero que ya se nos está yendo de las manos, quiero felicitar en el día de su santo a todas las Elviras, porque que conocen alguna, por favor, felicítenla. Así se llama mi abuela y también mi señora madre, entonces es un día que tengo presente. Y bueno, pues una Elvira que conozco y que es entrañable es quien está y trabaja desde hace muchos años arduamente al frente de lo que es la comunicación en 3 museos, que es nuestra querida amiga Elvira Ramos, a quien le mando un cordial saludo, una grata felicitación y que pase hoy su día espléndidamente, porque es una mujer sumamente trabajadora y que está siempre difundiendo todas y cada una de las actividades que se realizan en estos 3 espacios museísticos. Recordemos que es tres museos, pues es el Museo del Palacio, que, ay caray, no sé si siga todavía en funciones, estaban remodelándolo, pero no les puedo pasar bien el dato porque no me he dado a la tarea de darle seguimiento en ese sentido, pero está el Museo de Historia Mexicana, el que está frente a la explanada, y el museo más joven, que es el Museo del Noreste, que está cumpliendo apenas sus primeros 15 años, que está a un lado del Museo de Historia Mexicana, y estos espacios están siempre llenos de muchísimas actividades. No solo es ir a visitar las exposiciones fijas que tienen, que nos hablan de toda la riqueza y majestuosidad que hay en estas tierras norestenses, sino que también cuentan con exposiciones temporales que nos han traído grandes cosas a la ciudad y a los públicos que somos asiduos a estos espacios museísticos, que lejos de pensarlo no son nada aburridos, y que ahora que estamos retomando estos espacios después de la pandemia y que ya podemos volver a visitarlos de manera presencial, siempre tienen algo nuevo, siempre tenemos algo que aprender y sobre todo le dan mucho enfoque y atención al público infantil. Cada exposición temporal que está en cualquiera de estos 2 espacios se preocupa mucho por el público infantil y tienen actividades en las cuales los niños también pueden verse inmersos de los temas de las exposiciones que estén. Y no solo eso, son ciclos de conferencias como las que tiene la Asociación Estatal de Cronistas Municipales, Josepe Saldaña, que ya va a cumplir sus 20 años nada más y nada menos. El tiempo pasa volando, donde los cronistas de nuestros municipios se acercan a compartir con el público la historia de sus municipios y también otros que ya les había comentado en programas anteriores, que también nos llevan por caminos y por senderos, y son temas muy diversos. Se ha hablado de mujeres, se ha hablado de cantinas, se ha hablado de escuelas, se ha hablado de gastronomía, se ha hablado de muchas cosas y seguimos siempre aprendiendo. Y yo sé que este próximo ciclo que tendrán los cronistas en coordinación, les digo, nada más y nada menos que desde hace 20 años, con el museo, el auditorio del Museo de Historia Mexicana, seguramente nos va a presentar un ciclo sumamente interesante. Pero no es de lo que les quiero hablar el día de hoy. Hoy les quiero hablar de que también en estos espacios se hacen presentaciones de libros, y hoy en la tarde que los quiero invitar a que, si tienen la oportunidad, se den una vuelta a la presentación de un libro que es bastante interesante. Este libro se titula Vicente Ferrara y la industria pesada en Monterrey,
proyectos, impactos y herencias. Y decimos, a lo mejor, pues yo qué tengo que ver con ese tema. Bueno, pues Vicente Ferrara tuvo mucho que ver con algo que es muy emblemático en la ciudad de Monterrey. Casi podríamos haber dicho que es el corazón que impulsó a lo que es la industria de esta zona del país, que es fundidora, y Vicente Ferrara estuvo muy vinculado en este sentido, y se me hace muy interesante que hagan un libro que abarque esto, porque también son otro tipo de patrimonios, y la gente que piensa que la historia es aburrida o que a lo mejor estos temas no nos llegan a nosotros, realmente los documentos en los que están sustentados sí tienen que ver mucho con nuestra vida de una u otra parte. Y esto es lo que señala y puntualiza la segunda parte del título. Ahora les gustan ponerle a los libros títulos sumamente largos, ¿no? Pero en esta segunda parte que dice proyectos, impactos y herencias, pues ahí ya vemos como también la parte más humana, la que más nos aterriza con la población en general. Este libro está a cargo de Mario Ceruti y José Roberto Merindichaga. Ellos son los que se encargan de hacer este trabajo, que obviamente nos lo van a presentar, y esta presentación del libro está a cargo de Ponciano Murillo de la Torre y Adela Díaz Meléndez. Y los autores seguramente nos hablarán más a fondo de esta que es su investigación, que está en el compendio en este libro. Por eso siempre yo les insisto que nos hagan el favor de acompañar a las presentaciones de los libros, a las inauguraciones de las exposiciones, porque ahí tenemos la gran oportunidad de preguntar de manera directa cuáles son nuestras dudas con los autores o con los curadores de las exposiciones, porque a veces perdemos un poco el contexto y se saborea mucho más lo que vamos a presenciar. Y las presentaciones de libros se tratan de eso, de que los autores compartan cuáles fueron los vericuetos para llevar a buen puerto la culminación de un libro, nos dan datos, nos comparten experiencias, entonces siempre es muy enriquecedor el asistir a la presentación de un libro. E insisto, este suena muy prometedor, muy interesante, y esta presentación va a ser el día de hoy, miércoles 25 de enero del 2023, en punto de las 19:30 horas. El evento es completamente gratuito, pero bueno, el cupo es limitado, así que les sugiero que lleguen un poco antes y que de verdad se hagan asiduos a las actividades que tienen estos espacios, porque pensamos de repente que se necesita dinero para salir a tener un momento cultural o de esparcimiento, y la verdad es que no. Hay muchos eventos de muy alto nivel que son completamente gratuitos, que nos permiten salir un poco de casa, que nos permiten conocer otras cosas y que aparte aprendemos. Entonces no hay excusas ni pretextos más que dedicarle un tiempo a la cultura, y ojalá esto sea uno de los propósitos de este año 2023, porque como venimos saliendo de una pandemia, de un encierro obligado, de convivir nada más con ciertas personas, porque así las recomendaciones sanitarias lo hacían, muchas personas ya nos cuesta trabajo, y hablo también por una servidora, el retomar otra vez las actividades y el asistir a los espacios públicos, porque pues ya se nos hace más cómodo, pues lo veo por la transmisión y para qué me muevo, o luego veo la repetición, o estamos inmersos en las redes sociales que consumen mucho tiempo. Entonces sería una buena recomendación que este 2023 nos hagamos el propósito de asistir a más eventos culturales, y aparte quitarnos la excusa de que son caros o que no tengo dinero. Nada más es cuestión de que estemos informados, que revisemos la agenda y que nos tomemos
la molestia y el ánimo de asistir, y de verdad que no van a salir decepcionados. Siempre aprende uno y hay temas y espacios para todos los públicos. Yo les platico en particular de los espacios del Museo de Historia Mexicana y del Museo MUNE porque, pues como dije al principio del programa, tenemos gran cercanía con Elvira Ramos, que insisto, nos mantiene siempre comunicados y al tanto de todo lo que está pasando, pero simplemente con que se acerquen a cualquiera de estos espacios. Y aprovecho también para decirles en esto de que la cultura cuesta. Los martes y los domingos la entrada a estos museos es completamente gratuita. Entonces, no hay excusa, insisto, no hay excusa ni pretexto para que no nos hagamos este año la propuesta de visitar más espacios culturales. Y sobre todo que llevemos a nuestros hijos para que aprendan, disfruten y conozcan otras cosas y tengan más amplio conocimiento, sobre todo de lo que es Nuevo León, la historia, su historia, y que de verdad se van a divertir porque tiene sus áreas interactivas. El Museo de Historia Mexicana tiene áreas donde los niños pueden interactuar con ciertas cosas que están ahí mostradas y de verdad no se van a querer salir. Entonces, aprovechen el que tenemos la fortuna de tener esos espacios que nos brindan cultura de manera gratuita y que son exposiciones y esfuerzos, porque ustedes no tienen ni una idea, y me gustaría un día invitar a este espacio para que nos platique quiénes son los gestores de que las exposiciones puedan llegar a los museos y conozcamos un poco todo lo complejo que es que nosotros como público podamos ir y observar una pieza. Son a veces años de gestión, están involucradas muchísimas cosas, no es fácil, y la verdad que estos dos espacios siempre han traído cosas innovadoras, incluso exposiciones que solo se han presentado en Ciudad de México y solo se replican aquí, o incluso algunas aquí es la primera vez que las ponen. Recuerdo muy bien que la exposición de vestuario de la actriz María Félix fue aquí en Monterrey donde se realizó por primera vez. Tuvimos la oportunidad de ver estas exposiciones, estas piezas. Entonces, como esas muchas, ¿no? Insisto, tienen muchos años ya trabajando arduamente en este sentido, pero también me gustaría un día invitar al espacio para que ustedes la próxima vez que asistan a estos museos o a cualquier otro, valoren el esfuerzo que hay detrás de las entidades culturales para que esas piezas las podamos admirar nosotros aquí en la comodidad de nuestra ciudad. Yo soy Umbelina González, nos vamos a un corte y regresamos. Y regresamos. Les recuerdo que yo soy Umbelina González, que esto es Plenamente Humanos, y arrancamos el programa con una felicitación y continuamos hablando de los museos, que son espacios públicos que pocas veces utilizamos. Tenemos la gran ventaja en este extraordinario país de que es de los que más museos tienen, sobre todo la Ciudad de México. No te acabas toda la cantidad de museos que existen en la ciudad, en la capital, en la ahora conocida CDMX, y que también debemos como público, como usuarios, estar pendiente de qué espacios se han ido cerrando. Comentaba en el primer bloque del programa que lamentablemente desconozco, aclaro, yo en lo particular desconozco porque no le he dado seguimiento, pero la última noticia que tenía era de que el Museo del Palacio, que es un museo que se realizó para que visibilizáramos la historia
de este hermoso palacio de gobierno de cantera, icónico aquí en la ciudad de Monterrey, incluso para el estado, pues tiene su historia propia y se pensó en tener un museo que contara la historia del palacio. Estuvo por mucho tiempo, no me acuerdo ya cuántos años, me parece que ya lleva también 15 años o llevaba 15 años, porque trajeron hasta una exposición para conmemorarlo muy bonita con unos muñequitos de fieltro, que también hicimos un contenido al respecto donde contaba con muñequitos para que los niños lo vieran. La historia de cómo fue construido el palacio e incluso parte de las áreas museográficas de este museo que está en el interior del Palacio de Gobierno. Era también como el área del Congreso. Entonces está la sala del Congreso de aquel entonces y también podías entrar. Con el cambio de la administración de gobierno, parece que cerraron el espacio en función de darle una remodelación, porque les digo, ya llevaba 15 años y no le he dado seguimiento. Prometo quedarme con esa tarea de ver qué es lo que pasó, pero sería una pena y una tristeza enorme que ese espacio se perdiera. Por eso es que en las redes sociales son 3 museos, que era el Museo del Palacio, el Museo de Historia Mexicana y el MUNE. Y lo cuento porque lamentablemente en la pandemia muchos espacios no han sobrevivido o no nos dimos cuenta que desaparecieron. Entonces, Ciudad de México, CDMX, ahora debe de también tener muchos espacios que se han perdido, que ya no hubo presupuestos, y es obligación de nosotros como usuarios, como gente que gustamos de visitar los museos, pues de darle como un seguimiento a esto, ¿no? Porque son espacios públicos. Tenemos algo de lo que se habla poco, que son derechos culturales, ¿sí? Y son tan importantes como los derechos humanos, para que más o menos hagamos un símil. Entonces, tenemos derecho a museos y tenemos derecho a ver qué es lo que pasa con estos museos, y más allá, que haya accesibilidad a todo tipo de públicos, porque también de repente, ¿de qué sirve que haya un museo muy bonito si yo tengo algún tipo o padezco algún tipo de discapacidad y ya no puedo acceder a lo que muestran estos espacios porque estoy impedido de una u otra manera? Y eso también sería interesante que lo abordáramos en algún momento, como tenemos en el área metropolitana, que hay tanta oferta de museos, como está el tema del acceso a diferentes públicos con algún tipo de discapacidad. Hay que trabajar mucho en la inclusión porque, reitero, como seres humanos tenemos derechos culturales también y hay que ejercerlos, ¿no? Una de las cosas que más me gustan de este país y por el que lo promuevo muchísimo, México es espléndido y generoso en todos sus aspectos, es precisamente la gratuidad de ciertos museos o la poca cuota de recuperación que piden para que podamos visitar sus acervos. Si ustedes supieran lo que cuesta entrar a museos europeos o en Estados Unidos, se darían cuenta y valorarían lo que es, que realmente son cuotas simbólicas para todo lo complejo que es mantener un espacio museístico. Y esto de la pandemia, que también afectó en recursos a muchos espacios culturales, tiene que ver con esto, ¿no? Que realmente no cobran lo que debieran cobrar. ¿Por qué? Porque creemos y se cree que la cultura tiene que ser lo más accesible para todos. Incluso los museos suelen tener un día de actividades gratuitas precisamente para la inclusión, en el sentido de que el factor económico no sea un impedimento. Y también hay visitas escolares y visitas patrocinadas, pero créanme que es de risa lo que se paga
en los museos que dependen de la Secretaría de Cultura en la República Mexicana. Ojo, hay museos privados. Por ejemplo, el Museo Marco. El Museo Marco es un museo privado y por lo tanto su mantenimiento y todo debe de funcionar de recursos privados. Entonces cobran sus entradas y yo he escuchado que muchas personas dicen que no van a Marco porque Marco es caro. O el Museo del Horno 3. El Museo del Horno 3 también es un museo privado y sus entradas pues son costosas por lo mismo, porque ellos tienen que sufragar todos sus gastos. Pero si comparamos lo que cuesta la entrada de estos dos museos que tenemos aquí en el área de Monterrey, comparado con lo que cuesta un acceso al Museo de Historia Mexicana, pues vamos a ver que la diferencia es abismal, e incluso de que es muy barato el acceso comparado con otros, hay días gratis, ¿no? Marco, no sé, hace años tenía un día de acceso gratuito y el Museo del Horno 3 me parece que no le brinda esa posibilidad a sus usuarios, así nada más de lo que estoy pensando, ¿no? El Museo de Papalote, por ejemplo, también es un museo privado y tiene un costo su entrada. El Museo de Cera también es un museo privado y se los menciono para que hagan esta comparativa, ¿no? Pero aún así, lo que cobran estos museos privados no es nada con lo que cuesta acceder a un museo en Europa. Sí, el Museo del Louvre de París, aparte de que hay filas para entrar, vean ustedes cuánto cuesta la entrada. No es nada accesible. Igual el Museo del Prado también es costosa su entrada y créanme que para ver y disfrutar el Museo del Prado en Madrid se requieren por lo menos 3 días y 3 días intensos para visitarlo. Entonces multipliquen el acceso por 3. Y en el Louvre pues también yo creo que se lleva mucho más tiempo. Entonces si realmente nos gusta los museos y queremos visitar y disfrutar de las obras que tienen, pues hay que invertirle dinero. Y eso por citar dos en Europa, que son como los más conocidos, ¿no? Y en Estados Unidos también la cultura es cara. Ahí asistir a obras de teatro, a exposiciones, a la ópera, ahí sí no hay subsidio de gobierno, todo es privado y hay que pagar altos precios para poder disfrutar de eso. Entonces, valoremos lo que tenemos en México, valoremos y disfrutemos lo que tenemos en esta espléndida ciudad que es el área metropolitana de Monterrey, donde de verdad no te acabas la oferta cultural. Y si nos vamos municipio por municipio, olvídense, ¿sí? No, nunca nos vamos a aburrir. Entonces, aprovechemos lo que tenemos. Creo que la tarea que les dejo hoy es que piensen en tener más actividad cultural en sus vidas, por pequeña que sea, ¿no? Siempre que comenzamos el año decimos que vamos a tener mejores hábitos de salud, que vamos a hacer ejercicio, que vamos a ponernos a dieta, que vamos a dejar de fumar, que vamos a dejar de hacer muchas cosas. Y en los propósitos siempre está leer más. Y yo no les digo que no lo hagan, pero añadámosle una cosa más. Procurar hacer el esfuerzo de leer un poquito más o comenzar a leer. Y si no éramos asiduos a visitar museos, regálense la oportunidad de visitar, aunque sea uno. Yo sé que lo van a disfrutar y poco a poco podrán ir incrementando el tener, aunque sea una actividad cultural al mes. Y si tienen hijos, mejor aún, porque así estamos inculcando la cultura, que es un valor que aporta mucho a la esencia del ser humano, que nos da otro tipo de pensamiento y nos hace incluso algo tan sencillo como tener una mejor conversación y no solo quedarnos en hablar del clima.
Yo soy Umbelina González, como siempre, les agradezco el valor de su sintonía. Ya saben que esto es Plenamente Humanos porque nunca dejamos de aprender y yo los espero la próxima semana con otro tema. Gracias. Plenamente Humanos, con Umbelina González, porque nunca dejamos de aprender.